A todas, bienvenidos y bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad. Y en este día tenemos como invitada a una catequista que vamos a presentar en este momento. Muy buenos días, padre, muy buenos días a todos. Mi nombre es Betsaida Rincón, catequista aquí en la parroquia Catedral San José de David desde hace ya más de 10 años. Gracias por participar. Vamos a iniciar con una oración poniéndonos en esa conciencia del amor de Dios para con nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que este programa, este momento, al llegar a las personas, toque sus corazones, de tal manera que experimenten tu amor, tu cercanía y tu salvación, y que a través de los sacramentos nos sigues tocando y nos sigues salvando, para tener una vida nueva según tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, como hemos dicho, vamos a hablar hoy sobre los sacramentos. Los sacramentos han nacido en la Iglesia con ella misma. Durante mucho tiempo la Iglesia no tenía definido qué eran los sacramentos en sí mismos, o cuántos eran, mejor dicho. Llegó un momento cuando estaba San Agustín que incluso había más de 200 sacramentos. Pero paulatinamente la Iglesia fue depurando y tratando de descubrir aquellos elementos que Cristo mismo había instituido, hasta llegar a la conciencia de que hay 7 sacramentos. Esto se reiteró en distintos concilios y sobre todo en Trento se terminó de definir totalmente, ¿no?, que tenemos 7 sacramentos. Los sacramentos son obras de Cristo, son acciones de Cristo por las cuales, por unos actos visibles, se nos transmite un don invisible, el don salvador de Dios. Entonces los sacramentos son signos visibles que nos transmiten un signo invisible, algo mucho más allá de lo que podemos ver. En ese sentido, los 7 sacramentos son como las manos de Dios que nos acarician. Los sacramentos son regalos de Dios para nosotros. Los sacramentos, los 7 sacramentos, se han unido prácticamente a todo el camino de la vida humana. El bautismo con el nacimiento, la comunión con la pubertad, la confirmación ya con el desarrollo personal, ya de adulto, el matrimonio con ya el procrear, el crear vida, y el orden sacerdotal con el hecho de entregar la vida en servicio de los demás. Está la unción de los enfermos en la enfermedad, en situaciones de dolor, y el perdón de los pecados o la reconciliación para cuando en el camino caemos, fallamos. Por eso todos los sacramentos son obra amorosa de Dios, que buscan, por un lado, fortalecernos con unos y con otros curarnos. Entonces los sacramentos de curación son la reconciliación y la unción de los enfermos. Y los de potenciación o crecimiento, el bautismo, comunión, confirmación y matrimonio, orden sacerdotal. Son los que nos ayudan a crecer para poder servir. Los sacramentos no tienen nada de mágicos. Son ante todo obras de Cristo en su iglesia, por los cuales la persona asume la vida cristiana en distintos momentos de su vida y en distintas fases de su existencia. Por ejemplo, el bautismo, que es la porta fidei, es la puerta de la fe. Con ella, con esa puerta, con el bautismo, entramos a la vida de los creyentes y nos hacemos conscientes de ser hijos de Dios. Nos incorporamos a Cristo y nos incorporamos al misterio pascual de Cristo, al igual que nos incorporamos a la iglesia. Con la comunión, nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo que nos fortalece, que es la misma pasión, muerte y resurrección, el misterio pascual de Cristo.
Con la confirmación somos confirmados por el Espíritu Santo para vivir la vida como cristianos adultos, fieles a la palabra, fieles a Cristo. Con la reconciliación podemos volver al estado natural de los hijos de Dios. Por la reconciliación salimos del pecado, del error y volvemos a la verdad. Podemos decir que la reconciliación es como un segundo bautismo, porque el bautismo borra todos los pecados. El bautismo nos recuerda que somos hijos e hijas de Dios. Con la reconciliación volvemos al estado bautismal. Y todo esto es gracia absoluta de Dios. Con el matrimonio, por ejemplo, las parejas se casan en Cristo para ser testimonio de la vida en Cristo. Cristo y su iglesia, el amor de Cristo con su iglesia y de la iglesia con Cristo. Y con el orden, pues la persona es consagrada para servir a todo el pueblo de Dios y llevar la vida de Cristo al mundo. De los 7 sacramentos hay 3 que imprimen carácter, es decir, no se pueden borrar, no se puede quitar nunca de ninguna manera. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal imprimen carácter. Es decir, uno se ordena y es para siempre, aunque renuncie, sigue siendo sacerdote eternamente. Igual no se puede renunciar a la confirmación ni al bautismo, eso es para siempre. Eso es lo que imprime carácter. Además, los sacramentos tienen 2 partes al realizarse: materia y forma. La materia es aquello o aquel signo visible que se utiliza, y la forma es la parte orante que le da sentido al sacramento y le da ese sentido verdadero. Por ejemplo, en el bautismo la materia es el agua y la forma es la fórmula utilizada: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los sacramentos tienen materia y forma. Se requieren de ambos para que pueda realizarse adecuadamente un sacramento. Otro elemento de los sacramentos es que deben recibirse voluntariamente. La persona debe desear vivir el sacramento. Por eso se busca que en la catequesis presacramental se logre que la persona interesada o las personas interesadas descubran el sentido verdadero del sacramento que van a recibir, para que al recibirlo lo hagan con todo el corazón y lo hagan sintiendo que es un regalo de Dios para ellos y en ellos para los demás, porque los sacramentos nos hacen vivir cada vez más plenamente la vida en Cristo. Por eso es tan importante, pues, la vida sacramental y conocer lo que es un sacramento o lo que es el sacramento antes de ser recibido. Con esta introducción básica podríamos iniciar para comprender un poco. La primera cosa sería, ¿crees que en nuestro pueblo de Dios se esté más o menos claro en esto que acabamos de exponer? ¿O hay muy pocas luces? ¿O hay muy poca información? ¿O si hay información pero no la buscamos? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo ver este tema sacramental en nuestra iglesia hoy y en nuestro pueblo hoy? Bueno, ante todo, Padre, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que yo siento, a título como madre, como catequista, la verdad es que información sí la hay, pero yo siento que no nos tomamos el tiempo para documentarnos. Nuestra iglesia es rica en documentos, muchos documentos, sabemos que existen, pero no nos tomamos el tiempo de leerlos. Eso por un lado. Por el otro lado está el hecho de que tradicionalmente las familias viven los sacramentos de esa forma, o sea, como una mera tradición, un cumplir. Debo mandar a mi hijo a hacer la primera comunión, debo mandar a mi chico a confirmación, porque ese es un requisito que hay que llenar. Mas, sin embargo, no se conoce esto que usted acaba de mencionar, por ejemplo. Todo lo que implica cada uno de los sacramentos, su concepto, cómo vivirlo, cómo poder en un momento dado
incluso yo como catequista me he preguntado muchas veces, ¿cómo yo puedo llegarle a un niño o a un joven que la mayoría de las veces llegan aquí mandados por los papás y no llegan en esa conciencia de qué es lo importante, qué es lo que están haciendo aquí que realmente les va a llenar su vida? Entonces, lógico que yo también tengo que ver cómo yo hago para que ese chico, ese joven que ha sido prácticamente en muchas ocasiones obligado a venir, pues entienda la importancia de estos sacramentos. O sea, yo siento que el pueblo, nosotros, la comunidad en general, nos falta mucho, nos falta realmente mucho para aprender y conocer más sobre los sacramentos. O sea que nosotros conocemos muy poco de nuestra fe y regularmente se vive más de la tradición, no la tradición eclesiástica, no la tradición de los pueblos, y las ideas sobre los sacramentos desde la tradición. Por ejemplo, el bautismo, que es el primero de los sacramentos, la puerta de la fe, porta fidei. Muchas veces hay un acercamiento a la iglesia buscando este sacramento con motivos muy lejanos del verdadero. Mucha gente quiere bautizar porque oyen ruidos en la casa, porque el niño se enferma mucho, porque la bruja la oyen silbar, porque dicen que es que si no lo bautizan le puede dar mal de ojo. O si no, cuando llueve y truenan, los niños no pueden llorar porque no están bautizados, cosas como esas. Sí, hay una serie de tradiciones y de ideas que son más mágico-religiosas y que pues están muy arraigadas en la gente. Y no es tan simple sacar a la gente de esas ideas, porque las han creído toda la vida. Entonces, toda la vida han creído que el bautismo tiene ese sentido, o se hace cuando hay cumpleaños para celebrar el cumpleaños. Entonces, tener la conciencia que el bautismo es un don maravilloso de Dios y que Dios lo otorga para hacernos cristianos, cristianas, capaces de anunciar con alegría el Evangelio, de llevar al mundo la buena noticia del triunfo de Dios, de la salvación de Dios. Es decir, nunca los sacramentos son para mí mismo nada más. Los sacramentos son para los demás también, porque el sacramento que yo recibo, los frutos que deben dar o debe dar el sacramento es para los demás. Entonces, esta conciencia de adquirir un sacramento para servir a los demás, creo que también no se entiende bien, no está bien claro, ¿no? Yo hago la primera comunión, yo hago la confirmación, me caso o me ordeno, pero sobre todo en los más comunes, ¿no? Que son la comunión, la confirmación, la reconciliación, son los más comunes. Cuando yo recibo estos sacramentos, ¿estamos conscientes de que lo recibo para al fin y al cabo servir? O sea, los sacramentos son sanación de Dios, son salvación de Dios para ponernos en actitud de servicio. Entonces, ¿cómo crees que podríamos hacer con este grupo de niños que están creciendo, pequeñines, un poco más grandes, para hacerles entender el misterio de los sacramentos? Porque de hecho, los sacramentos también se le llama misterios. Enseñarle qué significa el misterio, los sacramentos, y puedan vivirlos a plenitud. ¿Qué podríamos hacer si hay un mundo que les oferta 1000 cosas distintas y que para ellos son muy atractivas? ¿Cómo pudiéramos hacer nosotros para ofertar los sacramentos como lo que son, vida misma de Dios? ¿Qué crees que podríamos hacer? Bueno, yo considero que es un trabajo que habría que hacer no solamente con los chicos y con los jóvenes, sino también con la familia. Es un trabajo a la par, tanto trabajar con los papás como trabajar con los jóvenes y los niños. ¿Por qué? Porque el chico, si bien es cierto, viene aquí los domingos a catequesis, pero es un día a la semana que pasan con nosotros nada más y un mediodía. Más sin embargo, en familia pasan el resto de la semana, el resto de su vida, y muchas veces son lo que ellos saben, lo que ellos manejan, es lo que sus papás les escuchan a sus papás, lo que sus papás
tal cual como ellos son, lo que escuchan los niños o los chicos también van creciendo con esa misma escucha, con ese mismo entendimiento, tal cual como lo entiende el papá, lo entienden ellos. Entonces yo pienso que es un trabajo que hay que hacer tanto con los papás como con los jóvenes y los chicos. En este caso, con los chicos, pues nos toca a nosotros los catequistas buscar la manera de llegarle. Yo recuerdo una anécdota en una ocasión, estando todavía como catequista de primera comunión, los chicos, unos niños que yo tuve bien pequeños en ese instante, me decían, tía, yo he venido aquí porque mi mamá me trajo. Tengo que estar en la escuela lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Vengo aquí un domingo, también tengo que madrugar para venir para acá. ¿Y exactamente para qué, tía? ¿Cuál es la importancia? Yo sé que yo voy a recibir y yo quiero saber a qué sabe, porque así me dicen, yo quiero saber a qué sabe ese pan, ese pedacito blanco que los adultos reciben. Yo quiero saber qué sabe. Pero esa es la incógnita de la mayoría de los niños. Pero en la profundidad en sí no la conocen. Entonces, yo recuerdo que yo una mañana pasé de aquí de los salones y antes de la misa lo subí al Santísimo. Estuvimos allí ante el Santísimo y yo les decía, aquí está Cristo, aquí está el Señor presente. Es ese el que quiere incorporarse en ustedes, ese que quiere incorporarse y que quiere hacer en ustedes que ustedes se incorporen a esa comunidad, ahí en su casa, en su barrio, en su grupo de amigos, aquí en la parroquia, que ustedes se sientan parte de. Entonces, de ahí en adelante se hizo tan común y tan frecuente que ya ellos me pedían, tía, vamos al Santísimo, primero antes de iniciar la Eucaristía, porque ya, o sea, para ellos fue tan maravilloso cuando yo les decía, aquí está Cristo, allí está esperándolos para que ustedes lo reciban. Y ustedes tienen que creer que eso es así. Y créanme que ese grupo vivió esa parte, yo siento que la vivieron y la sintieron de esa manera. Pero sí es un trabajo que yo pienso que hay que hacer tanto con los chicos como con los papás. O sea, eso requiere una catequesis integral. Exacto. Que sea catequesis familiar. Tanto a niños, jóvenes, familia. ¿Por qué razón? Porque los sacramentos son para la comunidad también. O sea, los sacramentos crean comunidad. Entonces, si nosotros hacemos conscientes a la familia de la importancia de los sacramentos, la familia a vivir los sacramentos con pasión, enseñará a los pequeños a vivir una vida sacramental. No hacerlo a la fuerza, no hacerlo porque conviene, porque da miedo, no. Hacerlo por gratitud, agradecidos de que Dios nos ha dado el bautismo, agradecidos de la confirmación, agradecidos de la comunión, agradecidos de la reconciliación, agradecidos de todos. Entonces, en esa gratitud, la gente vive, lo experimenta de una manera real, no de una manera solamente como lejana, que es lo que creo que muchas veces pasa. Exacto. Los sacramentos se viven y se dejan por allá, ya pasó. No, los sacramentos son actuales siempre. Me bauticé, soy un bautizado, me confirmé, soy un confirmado. Ahora mismo, ¿no? Entonces, vivir esa experiencia sacramental. Ahora bien, hay un detalle también que hay que ver, y es que muchas veces la gente le da más valor a los sacramentales que a los sacramentos. Los sacramentos son instituidos directamente por Cristo, mientras que los sacramentales los ha instituido la Iglesia. Los sacramentales son la bendición del agua, la bendición de un auto, la bendición de una casa, una exequia, son sacramentales. Entonces muchas veces la gente confunde, pienso que cree que un sacramental es como un sacramento. Y entonces por eso a los sacramentales le han dado la fuerza mágica. El agua para correr las brujas, porque hay que echarle a la casa porque se oye un ruido, bendecir al carro para que no le pase nada. Nada de eso es cierto. Los sacramentales, al ser instituidos por la Iglesia, tienen un fin, y es que las personas que reciben una bendición, por ejemplo, sean conscientes que esa bendición recuerda el bautismo, la vida bautismal. Por ejemplo, se va a bendecir una casa, y en esa bendición se ora para que los que viven en la casa
recuerden, con el agua que se ha esparcido, recuerden que han sido bautizados y que han de vivir bautismalmente en la casa. Entonces, no es algo mágico, es algo que compromete la vida para que se realice en el como igual. Vamos a bendecir un auto, no es para que no se choque. O sea, le puede pasar eso también. Se bendice el auto para que los que lo conduzcan, los que estén en él, lo hagan cristianamente. Lo hagan en nombre de Dios, es decir, como Dios mismo, conduzcan con responsabilidad, con búsqueda del bien común, buscando siempre el orden, la justicia en el manejo. Es decir, cada sacramental está unido también a los sacramentos, pero en el sentido de que las personas vivan la vida bautismal. Nos recuerde cada sacramental lo que es la vida de bautismo, la vida cristiana. Entonces, los sacramentales son interesantes y son muy bueno aplicarlos, claro, pero tratando de sacarle esa mentalidad mágico-religiosa y ubicar los sacramentos en su justo lugar. Los sacramentos como don de Cristo para su iglesia, para vivir según Cristo, en cada estado de vida donde estemos. Pero lo que sí es cierto es que lo fundamental es que el bautismo y la Eucaristía van de la mano. De hecho, todos los sacramentos brotan del misterio pascual. Y cuando Cristo muere, dice, de su costado sale sangre y agua. ¿Qué significa la sangre, la Eucaristía, y el agua, el bautismo? Porque la vida cristiana, de todo cristiano, ha de ser una vida que es en el bautismo, una vida bautismal y una vida eucarística. En el caso del bautismo, por ejemplo, significa sumergirse, viene de la raíz bap, que es sumergir absorbiendo. El bautismo es sumergirse en el agua, que significa la muerte. En ese momento se sumerge en la muerte para morir al hombre viejo, y se sale del agua resucitados con el hombre nuevo, con Cristo. Es un nacer de nuevo el bautismo. Y la Eucaristía es un dar la vida como Cristo, un dar el cuerpo y la sangre por los demás. Entonces, la vida sacramental de todo cristiano es vivir sumergidos en Cristo, sumergidos en la Trinidad, es vivir sabiendo que estamos incorporados a Cristo, revestidos de Cristo, uno en Cristo, consagrados con Cristo, santos en Cristo. Esta es la vida cristiana. Y esa vida se vive eucarísticamente, dando el cuerpo y la sangre por los demás en la comunidad. Entonces, no sé si de pronto esa experiencia sacramental los adultos la tengan. Porque el problema, por eso es que lo que tú dices es cierto, hay que educar a todo nivel. Porque resulta que los mismos adultos no tienen conciencia de lo que realmente es un sacramento. Exacto. De lo que realmente implica la vida sacramental y de lo que realmente es el don sacramental. Incluso yo recuerdo que nosotros nos decía cuando estaba recién ordenado, un sacerdote mayor, él nos decía, yo estoy seguro que el 90% de los matrimonios son nulos. El 90%. Porque yo considero que la gente se casa sin tener la conciencia clara de lo que va a hacer. Y sin saber que hay elementos que anulan el matrimonio de inmediato. El dolo, la presión, la obligación, el sentido de obligación, un montón de cosas que hacen nulo el matrimonio de inmediato. Entonces mucha gente no lo sabe. O sea que por eso él decía que muchos matrimonios, la mayoría de matrimonios son nulos, porque la gente se casó porque, bueno, se embarazó. O se casó porque, ¿qué más queda? No quedaba otra ya. O se casó porque los papás la obligaron a casarse. O se casó porque, qué sé yo. Entonces todo eso hace nulo el matrimonio. Y la gente no lo sabe. Al igual que todos los demás sacramentos. Por eso cada sacramento debe recibirse con plena voluntad, con plena razón, con plena conciencia. ¿Cómo vemos nosotros aquí, en los adultos, esta conciencia sacramental? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podríamos hacer para llegar a las familias? Tú que tienes familia, ¿cómo podemos hacer como iglesia para llegar a las familias? Sobre todo porque fíjate que ahora, este año cerramos la primera etapa de nuestro proyecto diocesano, la etapa querigmática, y el otro año abrimos la etapa precatecumenal, que incluye
el preparar a la gente para la catecumenal, que serían la tercera etapa. ¿Cómo hacer para llegar a tantas familias y concienciar sobre la belleza sacramental? Bueno, la verdad es que es un trabajo que nos toca hacer en equipo. Cada uno de nosotros, los involucrados como parte de la comunidad de una parroquia, en este caso nosotros que estamos aquí en Catedral San José de David, nos corresponde sobre todo dividirnos y como en equipo y hacer este trabajo que no resulta nada fácil. En el caso nuestro, hablo desde mi parte como catequista, yo siento que una manera de nosotros llegar a las familias es a través de esas visitas que hacemos una vez al mes a las familias de cada chico, de cada catequizando. Ese es un momento que las familias, yo en lo personal que ya tengo varios años haciendo esta experiencia, puedo decirles que la familia de verdad lo disfrutan porque más allá de esto, de un compartir con ellos, está la parte de la catequesis en sí, de la parte orante, cuando hacemos la lectio con ellos, y está la catequesis que trata en todo momento de ir formándolos en esa conciencia de ser parte de y de sentirse parte de. Entonces, lastimosamente a veces nos resulta como corto el año porque nada más logramos una visita o máximo 2 a las casas, pero siento que daría mucho más frutos si de verdad todos nos comprometiésemos de alguna forma u otra dentro de los diferentes ministerios que tenemos aquí, pues a llevar ese mensaje, a ir a las familias, a estar con ellos, a conocer qué realmente está pasando, cómo ayudarlos, cómo hacerlos salir de esos pensamientos que muchas veces tienen, como los que hemos mencionado nosotros, de magia, de desesperaciones. Muchas veces hay papás que se abren con nosotros de sus problemas. Así que yo pienso que a nuestra iglesia le falta esa salida, no le falta ese comprometerse a ir más allá, a buscar a aquellos que de verdad nos necesitan y que no se acercan a nuestra parroquia. Muy bien, yo creo que efectivamente tenemos que replantearnos y hacer reingeniería sobre el tema sacramental. ¿Por qué razón? Porque los sacramentos se han dado regularmente mucho, pero no se da la formación profunda que se queda en los corazones. Se hace una formación en lo posible cortita, chiquita, rapidita. Es como nos gusta, ¿no? Pero nos damos cuenta que al ser así, no aprendemos el valor maravilloso del sacramento. Por lo cual, yo creo que dentro de lo que Aparecida decía, ya hace tantos años, pero que sigue siendo totalmente actual, hablaba de una misión continental. Pero ¿qué significaba un estado permanente de misión? Entonces, la Iglesia, en estado permanente de misión, busca a los cristianos busca a las personas para que las personas opten por Cristo. Porque puede haber muchos cristianos bautizados, pero no han optado por Cristo. Para llevarlos a la experiencia de los sacramentos en distintos momentos. Entonces, este estado permanente de misión no se ha realizado. De hecho, este año va a haber una oportunidad de retomar Aparecida y volver a esta conciencia de estado permanente de misión. Y se aspira que en este estado permanente de misión podamos llegar a todos y hacer de todos discípulos misioneros. Y en ese sentido, hacer de todos personas que estén conscientes de lo que son los sacramentos, conscientes de la vida sacramental. Entonces, hay que como mostrar, enseñar primero
que los sacramentos son un don de amor. Porque cuando tú hablas con toda la gente, oye, el bautismo, bueno, más o menos, pero la comunión, sí, más o menos, la confesión, ay, Dios mío, la confesión no, yo me confieso solo con Dios. Entonces, ¿por qué no te haces la primera comunión solo con Dios? ¿Por qué no te casas solo con Dios? ¿Por qué no te puedes ordenar solo con Dios? No se puede. Porque la administradora de los sacramentos es la Iglesia. Y es la Iglesia la que amorosamente debe ofrecer esos sacramentos. Y las personas acogerlas con el mismo amor y con la misma gratitud. Cada sacramento, por lo tanto, es amor de Dios en acto. Dios me está amando siempre y a través de los sacramentos me está mostrando el amor. Para hacer un símil, un ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, una pareja no se besan y de pronto el otro dice, pero ¿por qué no me besas? ¿Por qué no me dices que me amas? Y tú sabes que te amo, pero dímelo. O sea, no es lo mismo decir tú sabes, pero no me lo dices. Entonces, Dios nos ama a todos, eternamente y totalmente. Pero en los sacramentos se hace visible a la vida, se hace visible el signo de ese amor. Con el bautismo los signos son visibles de ese amor. Igual con todos los demás sacramentos. Entonces, el ser humano es un ser que vive de signos. En las calles, en las carreteras, en todo usamos signos. Esos signos nos ayudan a llevar a cabo una vida ordenada. En la vida interior y en la vida cristiana exterior, los signos sacramentales nos ayudan a llevar una vida como debe ser. Es una vida en la alegría. Hay que recordar esto. Lo que Dios quiere para nosotros, y los sacramentos procuran, es que tengamos una vida abundante, una vida verdadera. Los sacramentos no son unas ataduras. O casarme, no, eso es para siempre. ¿Qué atadura? No, es que estás equivocado. Ningún sacramento es una atadura. Todos los sacramentos son dones de Dios para vivir el amor de Dios en la vida personal. Entonces, pero eso es necesario que lo sepan todas las personas. El que se va a ordenar debe saberlo. El que se va a confesar debe saberlo. Los que se van a casar deben saberlo ambos. Y estar conscientes, porque si no están conscientes, no funciona tampoco. Porque entonces el matrimonio se ve de otra manera, errónea, destructiva incluso, ¿no? ¿Qué pasa? Es necesario que enseñemos los sacramentos como don amoroso de Dios, gratuitos. Y nosotros recibirlos en gratitud, en alegría. Ningún sacramento debe darnos miedo, al contrario, la alegría de sentir físicamente el amor de Dios. Por ejemplo, en el perdón de los pecados, Dios nos perdonó siempre ya. Ya Cristo murió por todos. Ya nos ha perdonado a todos, no solo en el pasado, sino en el presente y futuro. Pero ahora, en un momento dado, físico, Él nos hace ver el perdón a través de un ministro. Ese perdón que se nos ha dado ya, se nos hace visible, táctil. ¿Ve? Y es que lo hace porque el ser humano lo necesita. ¿Quién de nosotros no ha ofendido o ha sentido haber ofendido a alguien y sentir dentro el deseo de pedirle perdón? Pero decir, bueno, se lo voy a pedir perdón en mi interior nada más. ¿Qué diferencia tiene a decirle a la persona exteriormente, sabe una cosa, perdóname, me equivoqué? Es muy diferente. A pesar de que la intención dentro sea buena también. Es decir, el exteriorizar lo que siento, el poder decirlo a otra persona y que esa persona, en nombre de Dios, me regala lo que ya me ha dado, el perdón de los pecados en Cristo, muerto y resucitado. Esto también es fenomenal, pero al no entenderlo, entonces creemos que es un momento de juicio, un momento de vergüenza, no, es un momento de misericordia, de compasión. Todos los sacramentos encierran amor y misericordia de Dios. Entonces, esto yo creo que es fundamental también hacerlo conocer, comenzando por nosotros los ordenados, por los catequistas. Hay que renovarse. Yo creo que también a veces nosotros sacerdotes o los diáconos o los obispos, si no nos renovamos, si no nos actualizamos, si no volvemos, se nos olvidan las cosas.
Se nos olvida el sentido de las cosas, entonces uno vuelve a lo que creyó cuando era niño, porque eso es lo que sí se quedó, porque nos dieron muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, qué tú piensas, cómo hacer con los catequistas, por ejemplo, y la catequista, no solo de aquí de la parroquia, sino en general, para renovarnos en ese sentido sacramental? Estar en constante formación. Primero que nada, pues, nosotros aquí tenemos, a Dios gracias, a un párroco que siempre está anuente a formarnos, a que estemos actualizados con las últimas cartas que saca el Papa, en fin. Y aparte de eso, también lo que tiene que ver con la Biblia, y nosotros nos perdemos muchas veces, y me incluyo, nos perdemos de esa riqueza que podemos tener al alcance de la mano, y ahora mismo, antes, pues, de repente nos costaba movilizarnos de noche, llegar hasta acá, qué sé yo qué, pero ahora tenemos a la mano los medios y aún así también nos los perdemos. Entonces, pues, yo pienso que para empezar, pues, aprovechar esos momentos en que se nos da toda esa información, esa actualización, para que nosotros aprendamos, porque si nosotros no aprendemos, pues, mucho menos lo vamos a poder transmitir, empezando por allí. Y pues, estar también en la disposición de parte nuestra, también leer, buscar, actualizarnos también, y siempre con ese amor y ese entusiasmo para darnos también a los demás. Muy bien, muy bien. Hay una pregunta ya del público, dice, en este tiempo de la pandemia, ¿cómo podemos llevar este mensaje? Y evidentemente, claro, es tomar y utilizar las plataformas digitales que tenemos ahora. Si esto hubiera pasado, esta pandemia hubiera pasado hace 30 años, hubiera sido muy diferente ahora. Gracias a que tenemos las plataformas digitales, los medios de comunicación social, podemos llevar a cabo evangelización, anuncio desde las plataformas. Entonces yo creo que debemos aprovechar, de hecho aquí en la catequesis se está aprovechando, se está haciendo la catequesis virtual, y eso tiene su ventaja también. La única desventaja es que no estamos cara a cara, persona a persona. Sin embargo, nos permite llegar a más gente en un mejor tiempo también, cuando conviene más, y es posible también transmitir no solamente un conocimiento hablado, sino enviar documentos, enviar afiches, enviar programas, etcétera, videos, PowerPoint, etcétera. O sea que hay muchas formas de poder transmitir en este tiempo este mensaje sobre los sacramentos. De hecho, este programa es una forma virtual donde se está llevando a cabo un inicio, podría decir, de lo que es la práctica sacramental, la enseñanza sacramental. Allá otra pregunta dice, ¿cuándo se recomienda solicitar la unción de los enfermos? Este es un detalle interesante. Ay, sí. ¿Por qué razón? Porque para mucha gente la unción de los enfermos les llama la extrema unción, que era el nombre que tenía antiguamente ante el Concilio Vaticano II. Entonces, la extrema unción era porque se daba en momento extremo. Pero con el Concilio Vaticano II se ha llevado a una nueva forma, y es que la unción de los enfermos se da a cualquier enfermo que esté padeciendo una situación difícil, una situación de enfermedad, sea física, sea mental. Y se puede pedir cada 6 meses. Con un enfermo se puede pedir su unción cada 6 meses, más o menos. Pero no es pensar que la unción es para matar a la persona, o que la persona está muriendo ya. No, se puede pedir mucho antes. Lástima que muchas personas buscan la unción de los enfermos cuando la persona ya no puede hacer nada, no habla, está agonizante. Y claro que es válida en ese momento, pero el ideal sería prepararlo o prepararla desde antes, cuando la persona comienza la enfermedad, y darle un seguimiento. O lo contrario, padre, que hay quienes piensan que con la unción lo que se va a realizar es un acto de magia para que la persona también quede curada.
hay quienes también lo buscan desde esa perspectiva también. También no cabe casos que han sucedido. O sea, no cabe casos que han sucedido que con la unción de los enfermos la persona se ha curado. Esto es un misterio. El ideal es que la unción de los enfermos prepare a la persona en su corazón y en su mente a aceptar la voluntad de Dios, en paz. Aceptar, si la vida prospera, bendito sea Dios. Si no prospera, bendito sea Dios. Es para llevarlo al estado de paz. Y de ahí entonces viene lo que tiene que venir. Y ha habido personas, por ejemplo, que están graves, donde los médicos han dicho que tiene 6 horas de vida y se le ha ungido y de pronto al día siguiente se levantan. Y a la semana están caminando como si estuvieran totalmente sanos, pues. Eso es un misterio, pero no es magia. Exacto. Es misterio de Dios. ¿Y por qué pasó? Porque esa persona no tenía su momento todavía de partir. Cada uno tiene su momento de partir. Cada uno elige su momento de partir con Dios. Es un acuerdo entre la persona y Dios, consciente o inconscientemente. Otra cosa importante, por ejemplo, la confirmación, el sacramento de la confirmación, suele muchas veces buscarse porque se dice que si no se confirma no se puede casar. Bueno, eso hasta hace un tiempo también, hasta el año 70 por ahí era cierto, pero con el nuevo derecho, en el 85 se estableció que las personas pueden casarse sin haberse confirmado, siempre y cuando esté dispuesta a confirmarse después. Uno se atiene a la buena fe de la persona de que en el momento no se ha confirmado, quiere casarse, pero que después lo va a hacer, porque sí es importante el sacramento de la confirmación, pero no es un detalle que bueno, si no está confirmado no puede casarse. No, sí se puede casar, pero con el compromiso de que se confirme después, recordando siempre que cada sacramento es un don, es un regalo. Yo creo que mucha gente lo ve como un sacrificio. Chuletes, es que ir a la comunión es un sacrificio, las clases, la formación. Yo recuerdo que una vez le dije a una señora aquí, oye, qué bueno, sus hijos se hicieron la comunión, sí, gracias a Dios salieron de esto. ¿Por qué? Porque lo ven como un sacrificio. Y otro elemento también importante que hay que mirar es que tenemos que comenzar a dar un rostro de la catequesis presacramental distinto. Ese rostro de escuelita, de clase, lo mismo de la semana, el colegio, tiene que cambiar. Hay que hacerla mucho más dinámica, participativa, alegre, y que ellos se den cuenta que es otra cosa. No es que lo vamos a calificar y que va a ser tareita, no, se le puede poner tarea, claro, sí, pero que la puedan ver de otra manera. En la participación, en el juego, aprenden cantando, aprenden haciendo dinámicas, aprenden de distintas formas. Es usar toda una metodología nueva. Yo diría que ahora la pedagogía hay que combinarla con la andragogía, porque ya los chiquillos ahora, aunque sean pequeños, saben mucho de internet y todo. Entonces, combinar esto y usar, constructivismo y todo lo demás para que sea una catequesis alegre. Y que los mismos niños quieran venir. Porque mire, yo aquí he visto niños, y me lo han dicho, la familia, que esos niños toda la semana estaban ansiando la catequesis. Porque era un momento distinto, era un momento de compartir. Entonces, si lo hacemos así, creo que dará muy buenos resultados. ¿Qué piensas? Así es, padre. Definitivamente nuestra mentalidad como catequistas tiene que cambiar. No podemos seguir de la misma manera porque los tiempos, todo ha cambiado totalmente. Nosotros nos encontramos a chicos que saben manejar más la tecnología que nosotros, 1000 veces. Así que corre de parte nuestra buscar la manera de cómo llegarle a ese joven. Sobre todo, yo que he tenido la experiencia de trabajar con ambos, tanto de chicos de primera comunión como ahora con los de confirmación, puedo decirles que es más difícil con los jóvenes que con los niños. Con los niños uno les llega más fácil, uno se los gana, uno los motiva, pero motivar a un joven, llegar a un joven que no esté aburrido, que no se sienta, ay, estoy aquí porque qué pereza, es muy duro. Entonces, es como un reto, es un reto para nosotros los catequistas de confirmación, buscar la manera en estos tiempos tecnológicos que no sea lo mismo
de siempre, porque también la tecnología se está usando ahora mismo en los colegios. Entonces, ellos llegan también a un momento en que hay más y más y más de lo mismo. Entonces, igual, hay que buscar un equilibrio de llegarle a ellos sin aburrirlos con tanta tecnología también, pero que si la usamos, que les sea agradable, que sea diferente a lo que ya se está usando en los colegios con las clases. Mira, un ejemplo que pude ver al respecto fue las posadas virtuales de aquí. Que eso fue interesante, cómo participaron los niños y estaban contentos. ¿Por qué? Porque estaba ese ambiente de alegría, ese ambiente de fiesta, ese ambiente de compartir, de dejarlos compartir ellos, que ellos cantaran, que ellos se expresaran. Entonces todo esto es sumamente importante. Yo creo que de pronto en el ámbito sacramental y la formación presacramental, eso va en grado. Los niños tienen un nivel de complejidad, los jóvenes ya son más complejos y los adultos más complejos todavía. Más complejos. Porque todavía hay más. Usted va a un salón de niños y pregunte, los niños levantan la mano. Ay, sí. Los jóvenes alguno y los adultos ninguno. ¿Por qué? Porque están los prejuicios, los miedos, qué dirán, me equivoco, fallo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ir dando unas catequesis presacramentales a personas de distinto nivel? Diferentes edades. A los niños, a los jóvenes, a los adultos. Por eso es todo un reto. Es reto. Yo creo que aquí tenemos que ver muy, muy bien cómo Jesús lo hizo, cómo lo hacía en el Evangelio. Cómo Jesús siempre llevaba la alegría, la sanación, que no necesariamente tiene que ser física, pero puede serlo también, la sanación de la persona, el que las personas sean, de las que se sienten excluidas, sean incluidas. Yo creo que algo que hace sufrir mucho a la gente es la de exclusión, sentirse excluido en la casa, de los hermanos, de los padres, eso que dicen, yo siento que me quiere menos, eso es una experiencia de exclusión. Entonces, ¿cómo hacer que los niños, los jóvenes, los adultos vuelvan a la inclusión? Y en este sentido la inclusión eclesial, la inclusión del amor de Dios, porque mucha gente se siente excluida del amor de Dios. Entonces, ¿cómo? A través de los sacramentos, visiblemente, Dios te dice, no estás excluido, yo te incluyo porque te amo. Entonces, esto es fundamental. Entonces dice allí, cuando los chicos hacen el sacramento de la primera comunión y confirmación, muchas veces no regresan a la Eucaristía. ¿A qué se deberá esto? Bueno, es un fenómeno complejo en todos lados del mundo, podría decir. ¿Por qué se da esto? Por lo que decía hace un rato. Porque muchos van a la fuerza, muchos van a la catequesis y los papás no lo acompañan. Eso. Puede que al final de las catequesis muchos jóvenes estén contentos, pero al terminar ya los papás no los acompañan más. Los acompañan. No van a poder venir porque los papás mismos no los acompañan. Por lo tanto, aquí es donde es puntual la catequesis de la familia, la formación familiar. Porque si la familia está clara en la importancia de los sacramentos, en la importancia de venir a la Eucaristía, por ejemplo, cuando sus niños hacen la comunión, ellos lo van a traer. Lo van a traer. Y van a traerlo de tal manera que lo van a hacer con alegría, que los niños se sientan alegres al venir, porque si se hace a la fuerza es más contraproducente todavía. Hay que llevar a los niños, a los jóvenes, al templo, a la comunidad, a la asamblea, de manera voluntaria y alegre, que ellos se den cuenta que vale la pena participar de la asamblea, que vale la pena participar de los sacramentos, porque son una riqueza. Entonces, eso requiere lo que decíamos hace un ratito, que los catequistas tengan una mentalidad nueva, que adquieran una mentalidad nueva. Bueno, ahora que salió el nuevo directorio para la catequesis, es una oportunidad para que los catequistas se coman ese libro, como dice el Apocalipsis, así literalmente, pónganse el libro en la boca, ¿no? Comerse ese libro, leerlo profundamente, asimilarlo, y junto con ello todos los documentos nuevos que están saliendo. Okay. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo creo que los documentos que salen en la iglesia no salen tan rapidito, ¿no? Siempre hay unos meses de diferencia, ¿no? Pero los católicos no leemos, entonces se nos va acumulando, que ya tengo un montón de leer, entonces ya me da pereza. Entonces, ahora que salió la catequesis, el directorio para la catequesis, aprovechar y leerlo. Cuando salen los documentos que están exponiendo, aprovechar y leerlos.
Y así paulatinamente se va haciendo hasta asumir lo que se nos está dando en la iglesia. Y luego hay que repasarlos, porque se nos puede olvidar, hay cosas que se nos pueden olvidar. Entonces, por ejemplo, yo hice una maestría en Concilio Vaticano II, y en estos días volví sobre el Concilio Vaticano II, porque es necesario, ¿sí? Es necesario volver sobre lo que uno ha leído, y hay que refrescar y hay que también renovarse. Entonces, ¿cómo hacer para que los catequistas y las catequistas se animen y quieran aprender para servir mejor? ¿Cómo animarnos? Yo pienso que todo parte de que estemos y no nos apartemos de la comunidad. Es como cuando las brasas se apartan del fuego y comienzan a apagarse. Yo pienso que todo parte de allí, desde que nosotros nos alejamos de la comunidad, desde que nos alejamos de lo que es estar en comunidad en Eucaristía. Eso nos hace enfriarnos, pero una vez que nosotros estemos como las brasas ahí cerquita, aunque estamos en tiempo pandemial, pues, y sabemos que no podemos estar ni siquiera sino a 2 metros de distancia, pero estamos allí, estamos a la escucha de la palabra. Eso nos ayudaría muchísimo para que no nos perdamos y nos sintamos de verdad parte de, y una vez que nos sentimos parte de, con esa alegría que nos contagia, que nos contagiamos mutuamente, nos haría hacer el cambio que necesitamos. Bueno, imagínate que eso sería vivir lo que dice Hechos 2:42 y siguiente, ¿no? Como al principio de la iglesia, todos iban, dice, todos los días al templo, a la escucha de la palabra, a la enseñanza de los apóstoles. Iban a partir el pan en las casas los domingos y compartían todo entre sí. Es esa vida comunitaria. Sí. Es ser iglesia comunión. Y precisamente estamos en un momento en que estamos trabajando por ser iglesia comunión. Lastimosamente, la formación que el mundo da, la información y la formación y la performación que quiere hacer, es del individualismo. Porque el individualista es fácil de manejar, mientras que el grupo cohesionado es fuerte. Y precisamente creo que lo que hay que hacer es que como catequistas sentir esa necesidad de formarnos juntos, de crecer juntos para comprender este tema sacramental y poder entonces expresarlo, enseñarlo a los niños, a los jóvenes, a la familia con esa pasión y con esa fuerza, con esa fascinación. Dice Aparecida que en este nuevo siglo la evangelización tiene que ser por atracción fascinante, por atracción fascinante. ¿Cómo fascinar a los jóvenes, a los chicos, a los adultos respecto al tema sacramental? Que la gente desee vivir los sacramentos como un don maravilloso de Dios. Y eso es posible, es muy posible. Lo que pasa es que hay que ver cómo nos reinventamos para poder realizarlo ahora, ¿no? Dice, en el programa que usted tiene los viernes, donde se estudian los documentos de la iglesia, ¿es solo para catequistas? ¿Es solo para catequistas? No, es para todo mundo. Para todos. Es un programa abierto. De hecho, queda colgado en las redes, ¿no? Para que la gente pueda mirarlo incluso a distiempo. Es importante, pues, que estos programas, tanto de los viernes como de hoy, como del sábado, es para todo mundo. Creo que es un servicio que por gracia de Dios puedo darles, y es con ese fin de que todos crezcamos en el conocimiento, en la inteligencia de la fe, y de esa manera vivamos más en paz, vivamos más la alegría de Dios, la alegría de ser cristianos. Entonces es para todo mundo, ¿sí? Todos estos programas es para todas las personas. Ojalá pues todos pudieran, los que lo escuchan,
reflexionarlos y aplicarlos a la vida. Sería lo más interesante, ¿no? Lo más interesante. Bueno, no sé si tienes algunas recomendaciones finales, a ver qué dirías. Claro, como catequista invito a todos a mis compañeros, a mis hermanos, catequistas, comunión, confirmación, bautismal, todos, los de prematrimonial también, a todos los que tenemos y llevamos en nuestras manos esa linda labor de catequizar para que nos entusiasmemos, nos enamoremos, busquemos la manera de sentirnos cada vez más parte de, buscar la manera de que compartir ese amor tan grande, porque yo pienso que todo está también en el testimonio que nosotros podemos dar, que eso es lo que enamora las demás personas, vernos a nosotros y eso atrae. Entonces yo pienso que invitar a mis compañeros, a mis amigos, a mis hermanos para que primero que nada no nos perdamos las formaciones, estemos atentos a todo lo nuevo, actualizándonos para poder llevarles con amor una vez arranquemos la catequesis a nuestros chicos, a nuestros jóvenes. Muy bien, muchas gracias por participar en este día con nosotros. Vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirte que haga la oración final y nos pongamos pues en manos del Señor para que podamos llevar a cabo este gran reto de una formación sacramental que sea dichosa, gozosa para todo mundo y que podamos así vivir como hijos e hijas amados de Dios. Señor, en esta mañana te doy gracias infinitas por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, de haber vivido este mediodía, de haber escuchado y estar a la escucha de tu palabra. Señor, que podamos entender, que podamos comprender que tu amor, que tú nos amaste primero y que tu amor es tan grande e infinito y que deseas que cada uno de nosotros, como tus hijos que somos, llevemos ese mensaje a los demás. Enséñanos cada día cómo ser un poquito más como tú, misericordiosos y amorosos, y que la entrega que podamos hacer sea de corazón y con amor a cada uno de nuestros hermanos. Gracias te damos por cada uno de nosotros y nuestras familiares. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.